argumentar por qué en el túbulo colector la orina es hiposmolar. Ya. Pero ¿por qué hay qué? ¿Proteína en la orina? No. ¿Ah? ¿Pero por qué tenemos una orina en el túbulo colector hiposmolar? No es la razón. Ya, está más diluido. Entonces, ¿por qué está más diluido? Porque a partir de ese punto, estructuralmente, hemos estado estimulando al nefrón en todo este segmento. ¿Para qué cosa? Para que recupere sodio, cloruro, potasio. El potasio se devuelve, ¿sí? Genera un gradiente y saca calcio, magnesio. ¿Vamos bien hasta ahí? Y en este segmento de acá seguimos estimulando para sacar urea. ¿Vamos bien? Seguimos estimulando para sacar, o sea, aquí ya tenemos fuera del nefrón dos elementos que hacen que el agua vaya hacia donde están esos elementos. ¿Vamos bien? Por último, acá, ¿qué le estamos diciendo a este segmento? La orina aquí, llamémosle A, la orina aquí, llamémosle B, y la orina aquí en C. ¿Cuál está más concentrada? En A está más concentrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿B o C está más concentrado? B está más concentrado. Entonces, si aquí sacamos la raya para la suma, hemos estimulado con ADH, con aldosterona, y aquí con ADH. Estas estimulaciones sobre las diferentes células de los diferentes segmentos, lo único que están haciendo es sacando partículas, pero las están depositando ¿dónde en una primera instancia? En el espacio peritubular. Antes de que pasen directamente a la sangre, están concentradas aquí. Por lo tanto, esta zona, que vendría a ser el espacio peritubular, se encuentra hiperosmolar. Entonces, volvemos a la pregunta. Argumente por qué en el túbulo colector está la orina hipoosmolar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que a lo largo del trayecto del asa de Henle y el túbulo colector, hemos estimulado al nefrón con hormonas ADH y aldosterona que han retirado partículas pero no agua. Y si eso es cierto, en el sector C, que sería el túbulo colector, tenemos una orina hipomolar. ¿Sí? Y por último, recordar que necesitamos las acuaporinas ¿para qué? Si esto es hipomolar, necesariamente tiene que ser menor de 300. Vamos a poner aquí 100 miliosmolar. 300 miliosmolar, habíamos dicho que era el número, entre comillas, homeostático. Pero si con toda esta maniobra hormonal nosotros le hemos sacado las partículas y las hemos agrupado en el espacio peritubular, lo más probable es que aquí haya 600 o quizá 1000 miliosmolar. Entonces, comentario. Si no hay acuaporina, el agua que está en el túbulo colector no tiene ninguna posibilidad de moverse, permanece en el túbulo colector y va afuera. Pero si hay acuaporinas, tú le estás diciendo, aquí hay una membrana y ahora usted puede pasar por aquí. ¿Dónde quiere estar? Entonces el agua se va a mover de donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado. Eso se llama osmosis. Y una vez que está dentro de la célula tiene 300 y afuera hay 600 o 1000. ¿Dónde está más concentrado? Afuera. Por lo tanto, el agua, tú le das la chance también de movilizarse del interior de la célula del nefrón hacia el exterior. Por lo tanto, mientras más ADH y más aldosterona haya, más partículas vas a tener aquí afuera y en el túbulo colector va a estar más
tanto, más concentrado aquí y menos concentrado acá, garantiza que cuando tú colocas acuaporinas en las estructuras, el agua pueda movilizarse y reabsorberse, pero con mayor eficiencia. A tal punto que podemos generar 0 ml de orina al día. ¿Sí? Esos serían los casos extremos en donde la ADH y la aldosterona están pero muy arriba, quizá producto de una deshidratación importante. Pregunta con lo que acabamos de estudiar. ¿No? Josefa, ¿no todavía? ¿En qué parte no? ¿Por qué adentro era hipoosmolar? Porque tú a partir de este punto tienes un límite en el cual le prohíbes al agua poder salir del nefrón, pero no le estás prohibiendo a las partículas salir del nefrón. Por lo tanto, hormonalmente, con la ADH y la aldosterona, tú lo que estás haciendo es, en este trayecto hasta esta zona, quitarle la mayor cantidad de partículas que tú puedas. Y eso va a ser proporcional a la cantidad de hormonas que tú tengas. Por lo tanto, más ADH, más aldosterona, más retiras y más hiposmolar se vuelve aquí. Pero el afuera es más hiperosmolar. Entonces, cuando tú le permites al agua moverse a través de la acuaporina, el agua toma la decisión de volver. ¿Sí? ¿Por acá? ¿Todavía? ¿Sí? El último concepto que nos queda por revisar desde el punto de vista renal es lo que se conoce como clearance. Clearance netamente es depuración. Lo que tú pudiste sacar a través de la orina, pero que tenía en la sangre. Entonces, para poder entender esto, cualquier órgano que tú tengas la posibilidad de, mira, ¿cierto? Representar a nuestro riñón. Al riñón tú le puedes mandar un flujo de ida a través de la arteria renal y hay un flujo de vuelta a través de la vena renal. Si la cantidad X que hay en la arteria renal es distinta a la cantidad X que hay en la vena renal, entonces concentración de arteria versus concentración de la vena, si tú tienes más concentrada la arteria que la vena, eso quiere decir que la partícula X aquí adentro se perdió. Mira, si aquí están entrando 100 y aquí están saliendo 50, tú tienes aquí un déficit. ¿Sí? Algo pasó. Oiga, pero esto a mí me suena a lo que pasa con el oxígeno. Si tú aportas con la arteria renal oxígeno, la vena renal va a traer menos oxígeno que la arteria renal. ¿Sí? ¿Me siguen esta parte o no? ¿Cuál es el objetivo de la sangre? Mover sangre con oxígeno. ¿Para qué? Para que los órganos la reciban, ocupen el oxígeno. Por lo tanto, si tú llegas con 100 de oxígeno al riñón, no esperes salir con 100. La idea es que le depositaste el oxígeno al riñón para que las células renales puedan hacer su metabolismo y puedan estar activas. De lo contrario, se van a morir. ¿Sí? Así que es de esperar que si tú pasas de 100% de saturación de oxígeno, la sangre que vuelva, a lo mejor viene con mucho menos de 100% de oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí le dejaste el oxígeno al riñón. ¿Pero qué va a hacer el riñón con el oxígeno? Lo va a consumir, así que se va ya no va a estar. Pero si tú llegaste con urea al riñón, la misma cantidad de urea que vaya a salir, no, ¿por qué? Porque la urea filtra, secreta, reabsorbe, ¿cierto? Así que tú tienes la posibilidad de que parte de esa urea que entró por la arteria renal
se quede en el riñón, pero el riñón no la ocupe, sino que la elimine. Así que voy a tener ahora urea en la orina. Todo órgano que pueda hacer esto, es decir, sacarle una partícula y eliminarla, tiene la posibilidad de hacer depuración o clearance. De nuevo, la sangre arterial lleva creatinina. Parte de la creatinina tiene derecho a filtrar. Y una vez que filtra, se va, no vuelve. Por lo tanto, la cantidad de creatinina que hay en la vena renal es menor que la que hay en la arteria renal. Eso invariablemente te dice dos cosas. El riñón se metió con el exceso de creatinina. ¿Ya? ¿Y qué hizo el riñón con el exceso de creatinina? Lo manda a la orina. Entonces, creatinina, orina. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, pero usted partió diciendo lo del oxígeno. Sí, porque el oxígeno no es depuración. ¿Por qué? Porque tú dejas el oxígeno ahí y es para que sea ocupado, no para que sea movilizado a otro lado. Entonces, la eficiencia de cuánto es capaz de retirar el riñón desde la arteria renal para que la vena renal tenga menos del componente que estamos analizando, se conoce como clearance. Yo habitualmente omito las preguntas que vienen con fórmulas matemáticas y análisis de este tipo. Para que ustedes tengan una idea, el clearance se puede calcular. Y el clearance se calcula de la siguiente manera. El volumen de orina 24 horas, la concentración de la partícula X en la orina en 24 horas, y eso, la concentración que tuviera la arteria en el momento en que termina la recolección de la orina. En otras palabras, nos recuperamos orina en 24 horas y una vez que pasan las 24 horas, te sacan una muestra de sangre. Si tú quieres ver el sodio, tendrías que ver el sodio que hay en esa orina de 24 horas y el sodio que hay en la sangre en ese momento. Si tuvieras que ver la creatinina, adivina qué. La creatinina en la orina recuperada en 24 horas respecto a la creatinina que hay en sangre en ese momento. Entonces tú tienes una forma de obtener un número y ese número te está diciendo la eficiencia que tiene el sistema renal. ¿Nos acordamos que la eficiencia cardiovascular era la fracción de eyección? Volumen sistólico, volumen diastólico final. Y la eficiencia del pulmón era el índice de volumen expiratorio forzado 1 segundo dividido por la capacidad vital forzada. Esto de aquí tenía que ser 50%, esto de acá tenía que ser 80%. ¿Sí? Bueno, el clearance es una forma de eficiencia del funcionamiento renal. Si el riñón está funcionando bien, vamos a tener un clearance de algo. ¿Y cuál es el clearance que se ha elegido? El clearance de creatinina. ¿Y por qué no el de la urea y si el de creatinina? Porque la creatinina solo filtra y se elimina. La urea filtra, reabsorbe, secreta, reabsorbe y además depende de la cantidad de hormona que haya. Lo mismo pasa con el sodio. La cantidad de sodio que se elimina va a depender de la hormona. ¿Cuál hormona? La aldosterona. Si hay más aldosterona, menos clearance de sodio. ¿Algo hay que sea independiente de la hormona? Sí. ¿Y qué sería eso? La creatinina. Entonces se habla que el clearance de creatinina sería la eficiencia del sistema renal. ¿Y cuál sería entonces nuestro número? Clearance de creatinina va a ser 120 ml por minuto. ¿Listo? Esa es la eficiencia. Y por lo tanto, ¿qué pasará si yo tengo un clearance de 60 ml por minuto? Quiere decir que está al 50% de lo que debería. ¿Sí? Por eso, si la fracción de eyección es del 40%, tú dices que el corazón está funcionando mal. Si el coeficiente, el índice de difenó es del 60%,
0%, tú dices la vía respiratoria está obstruida. Y si el clearance de creatinina es menor a 120, quiere decir que los riñones no están filtrando. Porque la creatinina solo filtra, no secreta, no reabsorbe, solo filtra. Y si filtra y no tiene ninguno de estos mecanismos, invariablemente vamos a tener que la creatinina se excreta. Y si se excreta, se está yendo a la orina. Por lo tanto, tú la estás sacando del sistema sanguíneo. Y sacar algo del sistema sanguíneo es clearance. ¿Y cuál es el clearance que estamos eligiendo nosotros como parámetro funcional de excelencia? El clearance de creatinina. ¿Cuál sería lo mismo, profe? Para nosotros, el clearance de creatinina va a ser el parámetro. Insisto, ¿puede haber clearance de otra cosa? Sí. ¿Puede haber clearance de albúmina? Yo estoy muy de acuerdo con usted, José. ¿La albúmina tiene derecho a filtrar? Por lo tanto, la cantidad de albúmina que hay en la arteria renal debe ser igual a la cantidad de albúmina que hay en la vena renal. No debe haber albúmina en la orina. Por lo tanto, el clearance de creatinina es correcto, el clearance de sodio es correcto, el clearance de urea es correcto, el clearance de albúmina no es correcto. El clearance de albúmina correcto es 0. ¿Cuál debería ser el clearance de glucosa? Fuerte. Algo. ¿Dijiste? ¿Estoy de acuerdo? ¿No? ¿Dijiste tú? ¿Cuánto dijiste? ¿100? ¿100? Clearance de glucosa en sangre debe ser 0. Porque si la cantidad de glucosa en sangre está bien, son 100, filtran 100, se reabsorben 100. ¿Cuánto es la cantidad de glucosa en sangre? Perdón, glucosa en orina. 0. Por lo tanto, si la concentración de glucosa en la orina es 0 y está en el numerador, cualquier número multiplicado por 0 te va a dar 0, y por lo tanto el clearance de glucosa debe ser 0. No, es que a mí me dio glucosa en la orina. Ah, ese es otro cuento. Usted tiene tanta glucosa en la sangre que se sobrepasó la reabsorción y usted está teniendo excreción. Y eso no debería pasar. Pese que la glucosa tiene derecho a filtrar y la albúmina no, los dos deberían tener clearance 0. Aclaramiento de albúmina, aclaramiento de glucosa. La albúmina no filtra, así que está bien que sea 0, pero la glucosa filtra. Pero la filtración depende de la concentración de sangre. ¿Sí? Ya estamos, de nuevo. ¿Sí o no? ¿Se acordaron? Hasta aquí, la glucosa en sangre permite que la velocidad de filtración y de reabsorción sean iguales. Pero si tú te vas de madre con la concentración de glucosa en sangre, la velocidad de reabsorción se detiene, pero la velocidad de filtración continúa. Por lo tanto, si gana la velocidad de filtración por sobre la reabsorción, va a tener entonces excreción. Y si tú tienes excreción, vas a tener glucosa en la orina. Y si hay glucosa en la orina, vas a tener clearance. Yo vuelvo a insistir. Para el otro lado. La fórmula del clearance, yo trato de sacarle, pero aquí lo que nos está diciendo es una multiplicación. Si este número de aquí es 0, aunque este número de acá sea 10.000, va a ser igual a 0. ¿La albúmina puede estar en la orina? No, por lo tanto ese número de ahí para la albúmina es 0. Clearance de albúmina, 0. ¿Ese número de ahí debería estar en la glucosa, debería estar en la orina? No, por lo tanto ese número de ahí también es 0. Clearance de glucosa, 0. A menos que tengamos tanta glucosa en la sangre que empecemos a observar glucosa en la orina. En tal caso, ese número va a ser distinto de 0. Y vamos a multiplicarlo por un número y nos va a dar un clearance. ¿Preguntas con respecto al clearance?
eso? Sangre entra, sangre sale. La partícula que estaba en la sangre de entrada va a ser distinta, menor a la que está en la sangre de salida. Si esto es cierto, quiere decir que el riñón la está sacando y la está tirando ¿para dónde? Para otro lado. Ese otro lado es la orina. Esto es clearance, depuración. ¿Sí? Pero entonces contamos Entonces, contamos lo que sale en sangre, después de que entró, sale, y eso lo contamos. si tú pudieras hacer en forma inmediata, así, clic, ¿qué tan eficiente es al segundo la cantidad de sangre que entró y la cantidad de sangre que salió? Tú le calculas la cantidad de urea que había aquí y la cantidad de urea que había acá. No hay una diferencia. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿el riñón se comió la urea? ¿La transformó en energía? No. ¿Y qué hizo con la urea? La tiró para otro lado. Ah, entonces la sacó de la sangre y la tiró para otro lado. Sí, eso es típico. ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular. Y la fórmula que se está pidiendo acá es el volumen de orina en 24 horas. O sea, usted con un recolector de orina, 24 horas de orina. Junta ese volumen. ¿Cuánto tiene ahí? 2 litros. Listo, 2 litros. Ahora queremos saber cuánta glucosa hay en esa orina. Es 0. Entonces, clearance de glucosa debería ser 0. ¿Por qué? Porque si la concentración de glucosa en la orina es 0, 0 por 2 litros te da 0, independiente de cómo esté en la sangre. Pero si tú estás buscando creatinina, termináis de recolectar 24 horas de orina, sacáis una muestra de sangre. Entonces, por un lado tienes la orina de 24 horas y tienes la muestra de sangre en el momento de 24 horas. No sacar sangre durante 24 horas. Y ahí tienes la concentración de creatinina en sangre, la concentración de creatinina en la orina, multiplicado por el volumen de orina de 24 horas. Eso es el clearance de manera operacional. Entonces, ¿cuál estamos eligiendo nosotros como un parámetro de eficiencia renal? El clearance de creatinina. O sea, la creatinina la tenemos en sangre, la saca el riñón, la tira para la orina. Recolecta 24 horas de orina, listo, saca la cantidad, la concentración de creatinina que hay en esa orina de 24 horas, y eso lo multiplicas, queda en el numerador, y eso lo divides por la concentración de creatinina en ese momento, y te va a dar un número, y habitualmente ese número es 120. La glucosa siempre tiene que ser 0. En condiciones fisiológicas, porque en el diabético no va a ser 0, ¿Y por qué? porque tiene tanta glucosa en la sangre que aumenta la filtración y la filtración le gana la reabsorción, por lo tanto tú vas a tener excreción. ¿Dónde? En la orina. Por lo tanto vas a tener concentración de glucosa en la orina, distinta de 0. Cualquier partícula que entre ya lo va. Tú puedes calcular aquí el clearance de cloruro, el clearance de sodio, el clearance de creatinina, el clearance de urea, siempre y cuando esa partícula esté en la sangre y en la orina. Por ejemplo, mira, con esto cerramos, creo. Hay fármacos, tú incorporas un medicamento y se eliminan por la orina. ¿Sí? Entonces tú dices, este medicamento se elimina por el riñón, tiene clearance, porque el riñón está sacando el medicamento de la sangre y lo está tirando a la orina. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Entonces tú dices, si el riñón está funcionando mal, yo ese medicamento no lo puedo dar. ¿Por qué? Porque como ese medicamento se elimina por el riñón y el riñón no está eliminando el medicamento se va a acumular en el cuerpo y va a tener una toxicidad. Entonces, ¿te sirve saber si es que hay clearance del fármaco? Sí. Y si tú dices, ya, si yo quiero saber si el riñón está funcionando bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿El clearance del fármaco? No, hago el clearance de algo que esté pasando antes. ¿Y qué es lo que está pasando antes? La creatinina.
como nosotros estamos produciendo creatinina, primero calculas el equilibrio de creatinina y ves que el numerito sea 120. Si el numerito es 120, tú te quedas tranquila, es el tratamiento que sea. Pero si el numerito es 60, tú dices, ese fármaco yo no lo puedo dar. Es una aplicación terapéutica. ¿Ah? ¿La creatinina es la que Nosotros estamos eligiendo a la creatinina, pero por una razón muy técnica. La creatinina solo filtra, no se reabsorbe independiente de las hormonas que haya. Porque alguien podría decir, sí, pero el riñón funciona más o mejor dependiendo de las hormonas que haya. ¿Sí? Entonces, dame una cosa que se elimine por el riñón, haya o no haya hormonas. La creatinina. Porque el sodio, mira, el sodio se va a recuperar si es que hay más aldosterona. Se va a recuperar menos si hay menos aldosterona. La urea se va a recuperar más si es que hay ADH. Y si no hay ADH se va a recuperar menos. Entonces tú vas a sacar conclusiones inapropiadas. Pero con la creatinina solo filtra. Independiente de lo que haya. Así que, listo, ahí tenemos un parámetro de funcionalidad renal. Entonces cuando el clearance de creatinina baja, tú dices, el riñón está enfermo. Hay que averiguar por qué. A lo mejor es simplemente una deshidratación. Tienes que tomar líquido. Pero a lo mejor es otra cosa. ¿Sí? Mejor el asunto, ¿no? Entonces el clearance puede ser aquí que me den ganas de calcular el clearance de magnesio. ¿Qué tanto estamos recuperando o no estamos recuperando magnesio? Y mi paciente tiene muchos calambres. Entonces cuando uno pierde mucho magnesio por la orina, vienen muchos calambres. Calcular el clearance de magnesio. La idea del clearance entonces es el riñón lo puede sacar de la sangre y la sangre cuando sale del riñón sale con una cantidad menor de la que entró. Ese es el fundamento. Pero no lo vayan a confundir con el oxígeno, porque el oxígeno también cumple con eso, pero el oxígeno no se va a la orina. El oxígeno se ocupa, se destruye. O sea que cuando va entrando al riñón es mayor y cuando sale es menor. Antonio, si entran 100 moléculas de creatinina y salen 50, ¿qué significa eso? Que el riñón se quedó con 70. Pero la pregunta es, ¿se las guardó o la está tirando a la orina? La está tirando a la orina. Ah, entonces tú tienes la posibilidad de medir esa eficiencia. ¿Y cómo la mido? De esta manera. Pero el concepto de clearance no es solamente medir, sino que es la capacidad que tiene un órgano como el riñón de sacar una partícula determinada de la sangre, tirarla a la orina, de tal manera que la sangre que sale del riñón tenga menos partículas de la que entró. ¿Sí? ¿Por acá? ¿Quedó bien el concepto de clearance? ¿Bien? Último tema. Sistema gastrointestinal y glándulas anexas. Se entiende como glándulas anexas, glándulas de la saliva, glándulas salivales, páncreas, hígado. ¿Sí? Si uno tiene una concepción
continuación del sistema gastrointestinal, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y fíjense que durante todo el trayecto del intestino, tendríamos que decir que esto es un lumen. ¿Ah? Ahí es un trayecto que nunca lo que está dentro pertenece al cuerpo de manera interna. Un sistema gastrointestinal, un tubo hueco. Si yo tomo la tapa de este lápiz y me la trago, ¿está dentro de mi organismo? No. Está en el tubo, está en la continuación del medio externo. ¿Sí? Por lo tanto, si tú te tragas la tapa del lápiz y sale por el otro lado, esa tapa del lápiz nunca estuvo en el medio externo. ¿Sí? Esto es una cuestión que realmente cuesta en el curso de biología y histología, lo vemos desde el punto de vista de las células epiteliales. ¿No acordamos las células epiteliales? Revestimiento y glandular. ¿Sí? Entonces, la situación es la siguiente. Si tú te vas pasando el dedo por la cara, te lo estás pasando por el medio externo o por el medio interno, epitelial. Por lo tanto, si es medio externo, epitelio, ¿cierto? Pero si uno se mete el dedo a la boca y empieza a pasarse el dedo por el interior de la mejilla, medio interno, medio externo, medio externo, porque son epiteliales internas. Por lo tanto, si tú sigues con el dedo gigante por el esófago y estás tocando las paredes del esófago, sigue siendo epiteliales, pero no están directamente por el medio externo, sino que siguen siendo epiteliales hasta que llegue ¿hasta dónde? Hasta que llegue para el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende esta cuestión o no? Entonces, cuando a ti te dicen un sujeto ahí abrió la boca